Bienvenidos a esta segunda charla a ganaderos sobre nutrición animal en ganado vacuno y ovino. Como vimos en lo anterior, el organismo está compuesto sobre todo de oxígeno, de carbono, hidrógeno, con los mayoritarios, 62, 21, 10%. Los minerales es la parte más pequeña, que es lo que me interesa en estas charlas. Forman parte del 3,5% del organismo tan solo, pero son importantes. Como dijimos en la anterior charla, la alimentación mineral del ganado, la conveniencia de esta buena alimentación mineral está perfectamente reconocida en todos los sitios. No obstante, para obtener los mejores resultados y ganancias del ganado, es importante entender los conceptos básicos de lo que son los minerales, lo que hacen y por qué y cómo deben ser administrados. En la anterior charla vimos el calcio, el fósforo, el magnesio y el flúor que formaban parte de este organismo y los analizamos. Vimos también que las fuentes minerales las teníamos de los vegetales porque son herbívoros y dependen de su tamaño, edad, sexo y tipo de producción y estado que se encuentren en cada momento. Vimos que la alimentación responde siempre a tres preguntas: ¿por qué, cuánto y cómo? ¿Qué papeles y funciones desempeñan sus minerales? ¿Por qué, cuánto necesitamos de esos aportes? ¿Y cómo se los podemos aportar? La alimentación mineral, vimos también que las fuentes que decían eran los forrajes y cereales, los complementos minerales que nosotros les podemos aportar. Esos forrajes dependen de la composición del suelo, no es lo mismo Galicia que Andalucía, ni Extremadura que Cataluña, el tipo de planta y el estado de la planta. También de la edad, el tamaño, sexo, tipo y estado de producción del animal. En la anterior charla vimos los macroelementos, ahora vamos a ver los micro o oligoelementos. El hierro, si no lo tenemos, produce anemia. El cobre, la ataxia enzootica o la parálisis posterior, con la decoloración del pelo, que es lo que más característico. Ojo que es muy tóxico en las ovejas y el nivel de necesidad es próximo al nivel de toxicidad. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. La carencia de cobalto produce anemia también, disminución del apetito y del crecimiento. El manganeso, defectos de los aplomos, problemas de fecundidad. El yodo, retraso en el crecimiento y el bocio. El zinc, problemas cutáneos, predisposición al pedero, depravación del gusto y pérdida del apetito. Y si falta el selenio, hay una degeneración muscular, que es lo que llamáis el músculo blanco. En esta tabla vemos las necesidades de los minerales, según el tipo de producción, sea vacuno, u ovino, o caprino, o caballar, según el peso, según el estudio de la producción. No es lo mismo dar 10 kilos de leche que dar 40, ni es lo mismo el mantenimiento de gestación o de lactación. Los minerales mayoritarios y los oligoelementos. Dividimos la tabla en calcio, fósforo, magnesio, potasio y sodio, cobre, manganeso, zinc, cobalto, yodo y hierro. Aquí tenemos las necesidades. Como veis, estamos hablando de 0, o de 1, pero en los calcios y todo eso pueden llegar a la producción a una necesidad de 160 gramos al día. Estamos hablando de gramos día en los macros y miligramos día o partes por millón en los oligoelementos. Aquí vemos de otro punto de vista que hemos visto las necesidades que tienen esos animales y ahora vamos a ver de dónde los podemos sacar según la alimentación. No es lo mismo un forraje verde que ensilado, no es lo mismo que el heno, la paja, las raíces, los cereales y granos o las tortas. No es lo mismo un forraje verde de pradera natural en zona llana de primer ciclo que una pradera natural de zona llana en floración. No es lo mismo un forraje de ciclo de principio de espigado con corte fino que una alfalfa de segundo ciclo preenificada. Según esto, los aportes tenemos de calcio, fósforo, sodio, cloro, de magnesio, de potasio. Como macroelementos vemos que puede variar desde una pradera natural de zona llana de primer ciclo en estadio de pasto, una aportación de 7 gramos de calcio, a un alfalfa segunda de segundo ciclo preenificada que aporta 17 gramos. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta también con los oligoelementos, tanto hierro, cobre, manganeso y zinc, porque las necesidades
son muy pequeñas y los aportes los podemos mejorar también muchísimo, con una pulpa de remolacha que puede aportar unos 200 miligramos sobre una pradera de 60. Siempre con los bloques y en aportación tenemos más facilidad de colocación, menos pérdidas económicas, mayor apetencia, el amido estimula la secreción salivar y mejora la digestión y se puede colocar a la intemperie. La administración de minerales siempre es obligada o de libre disposición, obligada porque se lo aportamos en el pienso, de libre disposición porque lo dejamos en los bloques. La forma de administración en polvo, granulado y en bloques, yo prefiero los bloques por eso que os he dicho. Vamos a decir una serie de reglas prácticas sobre la alimentación. 10 normas. Menos exactitud que la alimentación de ganado vacuno, la ración base de mantenimiento, siempre más un extra. Segunda, la unidad es el rebaño y no el individuo. Las necesidades varían mucho según el ciclo productivo. Nunca se deben hacer cambios bruscos de alimentación. Las heces, si vemos que la consistencia varía, debe ser siempre vigilada y si es blanda puede haber parasitosis o porque se ha aplicado laxantes. El horario de alimentación siempre tiene que ser regular. El hambre de un animal siempre es puntual, recordarlo. La limpieza en el manejo del alimento. Los animales deben ser atraídos, nunca dirigidos hacia el alimento. Las ovejas son competitivas. Las más débiles no comerán si no tienen espacio suficiente y una división del rebaño en edades o pesos es lo más útil. Por último, la rutina y la regularidad asegura un rebaño satisfactorio. Particularidades del ganado ovino. Gran variación de necesidades. Desde el comienzo al final de la gestación tienen más. Al comienzo más y al final de la lactación. Después del destete, antes y después de la cubrición. Aquí todo esto varía. Los aportes son casi siempre distintos a las necesidades. Solemos aportar algo, pero las necesidades no suelen estar equilibradas. Se suceden fases de penuria y de excedentes. La energía se puede almacenar en forma de grasa, pero la proteína difícilmente. Hay que aportarla de forma diaria. El estado nutricional se mide por el estado corporal. Cuando tenemos deficiencias nutritivas en el ganado ovino, vienen enfermedades tan espectaculares y económicamente tan importantes como las producidas por los gérmenes. Ojo que un mineral se le desecha y nos fijamos más en los gérmenes, pues es tan importante. Clasificadas por escasez de alimento o malnutrición, lo que vemos en el estado corporal. Por las deficiencias vitamínicas, las deficiencias de macros, falta de calcio y fósforo, las enfermedades del parto, raquitismo, osteodistrofia, falta de magnesio, las tetáneas y sobre todo, ojo, entre 5 y 12 meses de edad puede deberse a parásitos. Las deficiencias en minerales, oligoelementos y elementos traza son tan importantes como que el zinc en las ovejas provoca la caída de la lana, es lo mismo que el cobre, y produce la piel costrosa. Hay una predisposición al pedero, a que la pezuña se parta. El selenio en corderos produce el músculo blanco si no está. Disminuye de 30 al 5% al dar selenio a las ovejas. Fijaros cómo lo mejoramos simplemente con un aporte de selenio. Su función se asocia a la vitamina E. Ojo, extremadamente tóxico. Aún en concentraciones bajas. Siempre lo que tenemos la manía de que no, ya que lo tenemos mal, le vamos a dar una cucharada más. Ojo, extremadamente tóxico, nos podemos cargar el rebaño. El yodo en corderos recién nacidos produce el bocio, poca lana, ideal como sal yodada o en bloques. Cuando carecemos de cobalto, especialmente en cría de corderos, es esencial para producir vitamina B12, que es la que nos aporta el crecimiento, nos ayuda al crecimiento. Vemos que hay debilidad, pérdida de peso, que es muy parecido a la parasitosis, siempre solemos desparasitar, pero no aportamos cobalto. Remedio, abonado o complemento de bloques. Cobre. En corderos se asocia con el cobalto, se da en suelos arenosos y en ácidos encalados. Vemos el vellón con pérdida de rizado y pérdida de color. Más grave es cuando ya llegamos a la ataxia o la parálisis. Ojo, los niveles de cobre por encima de 10 partes por millón pueden intoxicar. Ojo como el selenio, estamos hablando. No se recomienda poner minerales enriquecidos en cobre a libre disposición. Lo mismo que os he dicho en otras cosas sí, en este os digo no. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es la carnitina. Es una molécula natural de origen endógeno que tiene una acción triple. Energética, recuperación después del estrés y recuperación del apetito.
El sorbitol es una sustancia que nos ayuda no solamente a la digestión, sino que además es un aporte energético, es diurético y colagogo. No vamos a entender mucho del tema si no entendemos que con la carnitina solamente estimulamos el apetito, que con la carnitina y el sorbitol aumentamos el metabolismo energético y el aporte energético, que el sorbitol más extractos vegetales es un hepatoprotector y tiene una función hepatorrenal, y el sorbitol también con extractos vegetales es diurético. Todo ello lo que nos ayuda es a la digestión, al crecimiento, a la producción y a la reproducción. Si nos imaginamos cómo es una célula y con lo que trabaja, los ácidos grasos van quemándose en las mitocondrias como combustión para producir energía y para producir proteínas. Los bloques LAMER son fáciles de manejo, no hay desperdicios, no hay pérdidas por el viento, se asimilan bien, no hay pérdidas del consumo porque consumen lo que necesitan, no hay mayor apetencia y como corrector vitamínico orientativo entre el polvo en 50 o 60 pesetas en antiguamente, ahora ya es otra cosa. Las ventajas de los bloques ya las hemos visto y os doy las gracias por asistir a esta charla que hemos dado de nutrición, la segunda charla de nutrición.